Camino a Muruchante. Volví en mí. La tarde iba cayendo. La brisa fresca golpeaba mi rostro con suavidad. Ya casi estaba próximo al pueblo. Tenía muchas ilusiones. Anhelaba con todo mi corazón trabajar mucho, mucho por llevar almas al corazón de Jesús, a la Sagrada Eucaristía, a la Inmaculada. Gocé mucho en este camino, solito con mi Dios y mis recuerdos. Estaba a punto de pisar el pueblo de Muruchante. En mi corazón iban y venían miles de sentimientos encontrados en el camino, aparte de tantos recuerdos que vinieron a mi mente. Tuve tiempo para reflexionar. Pensé en lo que dejaba y un dolor se clavaba en mi corazón. Mi madre, mis amigos, tantas cosas que me habían acompañado hasta ese momento y ahora todo quedaba atrás. Por suerte, mi equipaje era ligero. Esto me hizo caminar con soltura y decisión. La punzada en mi corazón se me hacía latente, pero a medida que iba perdiendo de vista lo que iba dejando atrás, mi corazón también se llenaba de otras sensaciones, algo de miedo por lo nuevo que se abría ante mis ojos y mucha paz y alegría porque daría mucha gloria a Dios, y este pensamiento me llevaba a hacer mis planes para trabajar hasta el cansancio para llevarle almas. Al principio pensé que eran planes muy ambiciosos, pero luego y bien pronto me di cuenta que podía hacer eso y mucho más porque la fuerza de su gracia siempre estaba presente en mí. Empecé a vislumbrar Muruchante. Era un pueblo pequeño. Me paré un rato antes de llegar a sus puertas a contemplarlo. Aquí podía desarrollar lo que tanto soñaba, lo que había acariciado con tanto celo por tantos años. Más tarde me informé que tenía alrededor de 2.000 habitantes. Mi labor sería continua y sin descanso. Continué mi camino. A mi paso, algunos paisanos me veían un poco extrañados. Yo saludaba cordialmente, pero no me detenía. Deseaba llegar pronto, pero esos rostros ya se iban quedando grabados en mi mente. Almas, Señor, almas. Por fin llegué al pueblo. Caía la tarde, como aquellos de Maús. Le dije, quédate, que se hace tarde. El caminar contigo ha hecho arder mi corazón, pero esta vez no hay retorno porque te llevo dentro de mí. Sentí nuevamente la certeza de su presencia, la sentiría constante en mi vida y la fomentaría como un preciado tesoro. Vi la parroquia y me enamoré de ella. La recorrí palmo a palmo, me fijé en cada detalle. Aunque estaba cansado, me atrapó el confesionario, lugar donde la misericordia de Dios abraza la miseria del hombre y la redime. Me senté allí, cerré mis ojos, me encomendé a Dios y le dije que mi tiempo era su tiempo, y como su tiempo era conquistar almas para el reino, ahí estaba yo, podía disponer de mí cuanto quisiera. Poco a poco fueron llegando. Algunos vinieron por curiosidad, otros con mucho recelo. La verdad es que aún me veía muy joven. Otros, muy acogedores, se arriesgaron con el cura recién escudillado. Querían salir de las trincheras del pecado, de la indecisión, de la incomprensión y de otras tantas oscuridades, aquellas donde nada tiene sentido. Otros tantos eran muy piadosos. Yo con sumo cuidado pisé tierra sagrada. Me fui adentrando en el interior de las personas lastimadas por el pecado, tocando con la misericordia de Dios sus heridas para sanarlas. Cómo me duele el dolor ajeno. Con cuánto respeto aprendí a entrar en esos corazones rotos, desolados, tristes, sin ilusiones de vida, con horizontes cerrados, con la oscuridad circuncidando sus vidas, asfixiándoles, ahogándoles, quitándoles toda posibilidad de un resquicio de luz. Con cuánta dulzura
Dios se valió de mí para acompañar a las almas, con firmeza, alejando el mal, pero con ternura para aliviar sus penas y dolores, reconfortándoles en el abrazo de la misericordia. Toqué la frontera del sufrimiento y le recordé a él, a Jesús, tocando al leproso, al ciego, al endemoniado, dando vida, sanando. Le vi con la samaritana, una mujer sedienta del don de Dios, con Nicodemo, un hombre de ley a quien le enseñó el nacimiento desde el soplo del Espíritu, y todo ello desde un encuentro fraterno, de acogida, desde un corazón que abraza al otro sin distinción, y desde allí comprendí a las mujeres que se acercaban a la parroquia para conocer el don de Dios. Vi la inocencia de los niños abiertos a la gracia, contemplé la audacia de los jóvenes abriendo caminos, a veces no tan claros, me encontré con la mirada de hombres recios, convencidos de su ley, pero cansados de la norma, con anhelos de volver a encontrarse consigo mismos y nacer de nuevo, rehaciendo sus vidas. Amé el acercarme al otro, sabiéndolo mi hermano y mi hermana, con la convicción de que era el mismo, encarnándose en sus vidas, y ácido de su mano, pude adentrarme más y más en el mar infinito de la caridad, donde no hay nada para reservarse para sí mismo, sino para los demás. Con la cura de almas hubo otra bondad que me regaló el Señor. Fue el predicar su palabra con mucha claridad. Desde el púlpito, Él se valió de mí y mis palabras resonaron en Murchante. Puedo decir que aún después de 36 años, cuando lo dejé para dedicarme de lleno a la fundación de la congregación, se escuchaba el eco de mis palabras entre mis queridos feligreses. Aquel pueblo sería para mí el vasto terreno donde Dios me había llamado a sembrar. Decidí conocer sus calles, recorriendo cada rincón, conocí cada rostro, sus familias, su trabajo, pero sobre todo su alegría y su tristeza, y desde allí comencé mi labor parroquial. Al principio, como es natural, hubo tropiezos. Por momentos todo se me hacía cuesta arriba. A veces me sentía cansado, pero me estimulaba a trabajar con mayor ahínco, y así poco a poco todo se fue dando. Era mi propio temor a equivocarme, lo que no me dejaba avanzar en mis propósitos de hacer el bien. Todo empezó a fluir. Empecé a arar y abonar el terreno. No quería que mi siembra cayese entre espinos. No podía desperdiciarla. La gloria de Dios estaba en juego. Y así pasó el tiempo, pasaron los años. Llevaba muchos años en la parroquia de Murchante. Tengo que reconocer que Dios siempre se manifestó grande en mi vida. El fervor creció. La parroquia era un lugar de encuentro con Dios. Mucha gente giraba en torno a ella. Había catequistas, visita a enfermos. Los sacramentos se recibían de manera frecuente, especialmente la Eucaristía y la confesión. Había compromiso y respeto. Cuando ya pensaba que todo seguiría este ritmo, empezó a surgir una inquietud en mí, la cual tenía que ver con la experiencia de mis ejercicios espirituales. Año tras año había algo que me inquietaba, algo que me faltaba y no sabía qué. Tenía que ver con mis feligreses y lo observaba una y otra vez. Si la experiencia de los ejercicios aportaba tanto a mi vida espiritual, ¿por qué no llevarles a ellos esta experiencia? Y me decidí un buen día a realizar dicha experiencia y los frutos nos hicieron esperar. Señor, qué bien sabes entrar en los corazones, con cuánta suavidad nos haces ver la bondad de tu amor. A estas prácticas de ejercicios cada vez se unían más y más, no por un fervor momentáneo, no. En esas almas ya Dios había iniciado su trabajo y la experiencia se multiplicaba. Las ansias de Dios no se hacían esperar. En el pueblo se empezaba a respirar esa presencia de Dios que lo impregnaba todo.
Esto me llenaba de entusiasmo y en mi corazón y en mi mente surgían nuevas ideas que revoloteaban en mi cabeza y que yo espantaba pensando que iba demasiado aprisa. Pero a pesar de esto, hubo un eco que siguió resonando y que fue cobrando fuerza. Lo vi delante del Señor. Parecía que flotaba por donde me movía. Y yo trataba de entretenerme en otras cosas, pues me decía que era un atrevimiento de mi parte, un fervor pasajero, pero nuevamente surgía la inquietud una y otra vez. Señor, si tú lo quieres, de esta idea me ocuparé después desde la sencillez de mi corazón. En la parroquia pude poco a poco infundir en mis feligreses el amor que robaba mi corazón, el corazón de Jesús, la Eucaristía y la Inmaculada. Los llevaba tan dentro de mí que empezaron a desbordarme, tal cual como cuando una concha se llena de agua y se desborda para dar generosamente de esa misma agua a quien no la tiene. Me decía a mí mismo que un canal no tenía esta fuerza, pues a través de él pasa el agua y luego se queda vacío. Si el corazón del mundo fuese como una concha que se colma y se desborda en amor, qué diferente sería todo. No escatimé esfuerzo alguno para dar a conocer estas devociones. Ellas hacían parte de la forja espiritual que por tantos años impulsaban mi vida. Las traigo desde mi experiencia con el corazón en la mano.